Bueno, un saludo especial para todos. Les doy la bienvenida a este segundo encuentro de formación bíblica virtual que hemos dispuesto desde nuestra parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El jueves pasado tuvimos la oportunidad de iniciar lo que pudiéramos llamar una introducción general a la Sagrada Escritura. Pero antes de que podamos decir alguna palabra esta noche, yo quiero invitarte para que allí donde te encuentras, en la intimidad de tu hogar, si estás solo o con tu familia, que dispongas tu corazón para un momento de oración. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe esta noche, que venga en nuestra ayuda con su fuerza, con la sabiduría de su Espíritu, para que podamos comprender lo que a través de la palabra Él quiere decirnos. Que podamos de verdad tener esta guía que nos viene de la Iglesia para poder acercarnos a esta palabra viva y eficaz que Dios nos regala. Pídele entonces al Santo Espíritu de Dios que te acompañe, a este Espíritu que te habita desde el día grande de tu bautismo, para que puedas de verdad entrar en la palabra de Dios, que es un acontecimiento maravilloso de vida y salvación para todos. Vamos entonces a retomar un poco lo que compartimos el jueves pasado. Al final yo les aviso cuándo vamos a escribir las preguntas, porque ustedes a veces en la mitad de la intervención hacen sus preguntas y como por fortuna son muchos los que están escribiendo, entonces yo al final, cuando ya empiezo a contestar, no logro ver las primeras. Yo les aviso en qué momento empezamos a escribir. Tranquilos que aunque no pueda responderlo todo hoy, tenemos otros encuentros, esto no lo vamos a parar, es una experiencia que vamos a continuar de hoy en adelante, pero la idea es que algunas de las preguntas que tengan que ver con el tema sí las vamos a responder. ¿Cuál es el propósito que tenemos en esta escuela bíblica virtual? Hacer un acercamiento general a la Sagrada Escritura, que para nosotros los cristianos católicos es palabra de Dios. Yo les decía la última vez que nos vimos que no consideramos únicamente la Biblia como un libro religioso. Hay otras religiones del mundo que tienen su propio libro. Por ejemplo, para los judíos, el Antiguo Testamento, lo que llamamos nosotros la Torá, los libros proféticos y los demás escritos, o lo que llamaríamos en nuestra Biblia el Pentateuco, los profetas y los demás libros, sobre todo los históricos y los sapienciales, también es religioso e inspirado. Pero nosotros, por ejemplo, al libro sagrado de los musulmanes, que se llama el Corán, no lo consideramos inspirado por Dios. Es decir, hay un carisma particular y especial que le reconocemos a nuestra Biblia, la que compartimos, al menos en la primera parte, que es su mayoría, con el pueblo de Israel. Lo que nosotros llamamos Antiguo o Primer Testamento son las escrituras santas del pueblo judío, todavía hoy. Y los musulmanes tienen un libro sagrado para ellos directamente escrito por Alá, su Dios, y entregado a Mahoma, su profeta, que se llama el Corán, pero la Iglesia Católica no lo reconoce como inspirado, sino como un libro de contenido religioso. Vamos a intentar hoy, avanzando un poco en la reflexión, de ir haciendo esas precisiones. ¿Qué es lo inspirado? ¿Qué es lo revelado? ¿Qué es lo religioso? Para que podamos de alguna manera pues entrar en la dinámica propia de la Sagrada Escritura. Entonces, lo primero que afirmamos en la fe los cristianos católicos es que la Biblia no es solo para nosotros un libro religioso, sino que es un libro inspirado. Y entender qué es la inspiración es la tarea que también iniciamos el jueves pasado y que hoy vamos a retomar. En segundo lugar, hemos dicho que como es una introducción general, no podemos decir todo, no podemos pretender explicarlo todo, no tenemos el tiempo y también hay que reconocer con humildad que tampoco tenemos la experticia para poder solucionar o responder todas las preguntas que ustedes tienen.
Seguramente las preguntas generales las vamos a poder responder. Habrán preguntas que puedo investigar durante la semana y que luego yo les respondo, pero decir que vamos a abarcar toda la Biblia, y con un ejemplo que les puse el jueves, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis todo nos va a quedar claro, sería una tarea ilusa y soberbia. Ni siquiera los más expertos en Sagrada Escritura de las mejores universidades católicas o laicas del mundo pudieran interpretar perfectamente cualquier texto de la Biblia. Se hacen expertos. Y nosotros vamos a tratar de avanzar, de conocer, de desarrollar una experticia, pero no pudiéramos decirlo todo. Además, porque tampoco es necesario decirlo todo. Yo les dije el jueves pasado, según el criterio de un autor español que yo sigo, que se llama José Antonio Pagola, lo poco que podamos comprender, si lo comprendemos bien, en el mismo espíritu en el que se ha escrito y para el que se ha puesto allí en la Escritura, para que nosotros lo leamos, entonces ya será suficiente. Otro de los elementos que vamos a tener claro es que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, siempre debemos hacerlo en profunda comunión eclesial. No vamos a hacer lecturas particulares, caprichosas, amañadas, interesadas, apologéticas. Es decir, nosotros no vamos a leer la Biblia para salir a pelear con nadie. Nosotros no vamos a leer la Biblia para tener un argumento y contestarle a la tía que se volvió pentecostal, o responderle al joven que está en la casa, agnóstico, indiferente, que tiene otro pensamiento, otro sistema doctrinal. Ni siquiera para podernos confrontar los unos con los otros en la iglesia. La palabra de Dios nos se ha puesto por escrito para que discutamos con ella, para que rebatamos argumentos, para que generemos polémicas. Eso es una tarea absurda y desdice de lo más bello que tiene la Biblia, y es el reconocimiento de que en ella y a través de ella, si lo queremos por la fe, nos puede hablar Dios. Ese es el potencial de gracia que tiene la Escritura. Si nos acercamos a ella como creyentes, ella nos entrega la palabra de Dios. Yo les voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero para hacerme entender. Una persona de la ciudad va al campo y le dan la oportunidad de ordeñar una vaca. Entonces el campesino que madrugó esa mañana se lo lleva a usted, que tiene la curiosidad de sacarle leche a las ubres de la vaca. Y entonces usted se sorprende de que el campesino se siente ahí junto a la vaca y en cuestión de instantes saque litros en baldes de la leche. Él tiene el arte de lograr que con sus manos pueda extraer la leche. Cuando usted se sienta, usted jala y no sale. El campesino le da instrucciones y usted lo intenta y no sale. Todo el potencial de leche está allí. Pero si no sabes tocar la ubre, si no sabes poner tus dedos, si no sabes alarla, no habrá leche en tu balde por mucho que lo intentes. Pero el campesino tiene el arte de ordeñar la vaca. La Biblia tiene el potencial de la palabra revelada de Dios, de la palabra salvadora de Dios, de la palabra que es Dios mismo, porque yo siempre afirmo, no es que Dios tenga una palabra, es que Dios es palabra, con toda la fuerza de comunicación que tiene entre nosotros la categoría palabra, con toda la fuerza creadora, con toda la fuerza posibilitadora de alegría, de fuerza, de entusiasmo que tiene la palabra. Si eso lo reconocemos de una palabra humana, ¿qué no diremos de la palabra de Dios? Pero si yo no sé acercarme a la palabra contenida en la Biblia, lo único que le voy a sacar a la Biblia es libro, es decir, literatura, letra muerta. Pero si con actitud creyente, agudizando, espabilando el oído, me acerco a la Escritura como lo que soy, discípulo del Señor, entonces la Biblia me entrega todo el potencial de palabra salvadora, viva y eficaz que tiene. Uno puede ser muy experto en Biblia, pero tener muy poca experiencia de la palabra. Uno puede conocer mucho la Sagrada Escritura, incluso aquí me ven exalumnos y personas que han estudiado conmigo la Biblia en el ámbito académico. Usted puede saber mucho sobre la Biblia, pero si usted no se encuentra con la palabra que allí acontece, esto es simplemente un libro, y como libro se puede poner en un anaquel de biblioteca, pero agotaríamos en muy poquito el sentido profundo que tiene. Para que la Biblia nos entregue todo, nos acercamos como creyentes.
Yo les dije el jueves pasado, nuestra actitud frente a la palabra será discipular. Yo sé que muchos me dicen, Padre, quiero aprender, Padre, estoy hábito de conocimiento, Padre, qué bueno la escuela bíblica y me encanta que la valoremos. Pero no estamos aquí para aprender solamente. Estamos aquí para que a través del aprendizaje podamos hacer crecer y madurar nuestra opción por Jesucristo. Hay un autor eudista, biblista colombiano que se llama Fidel Oñoro, que afirma que los cristianos debemos pasar del encuentro con la palabra del Señor al encuentro con el Señor de la palabra. Miren qué diferente. Una cosa es encontrarse con la palabra de Dios estudiando la Biblia, y otra muy distinta es encontrarse con el Señor que nos habla a través de la Biblia. La Biblia no es un absoluto. Nosotros no somos religión de libro, nosotros no idolatramos el libro. Si el libro salvara, se los dije el jueves, entonces la Biblia entraría en nosotros por cualquier proceso de ingestión y bastaría con consumirla para tener vida eterna. No, el libro entrega la palabra, pero la palabra es Dios mismo en Cristo aconteciendo en nosotros por la acción del Espíritu Santo. No quiero que seamos solo expertos en Biblia, y eso que la palabra experto no me gusta porque nadie es experto en nada. Tampoco nos vamos a dedicar únicamente en el ámbito académico a acercarnos a la Escritura. Vamos a ser creyentes, con oído y corazón de discípulos nos acercamos al Señor para que su palabra nos forme, como a María, la amiga de Jesús en Betania, que sentada a sus pies escuchaba al Maestro. Es al Señor a quien debemos escuchar. Es su palabra la que nos hace discípulos en la iglesia. Es la palabra que brota de los labios de Jesús, el Hijo de Dios, la palabra encarnada, como lo dice Juan 1:14, la que nos va a permitir una profunda experiencia de Dios, que es lo que buscamos. Si alguien quiere solo aprender, matricúlese en una universidad católica. Si alguien quiere solo tener conocimientos, vaya a otra escuela bíblica, que hay muchas y muy buenas. Pero quienes estamos aquí es porque como discípulos nos disponemos a escuchar al Maestro. Ahora, cuando yo les digo que haremos un estudio en profunda comunión espiritual, lo que quiero dejar claro es que la iglesia se va a convertir en mi persona en la guía para conocer y profundizar la Escritura. Si alguno celebró la Eucaristía hoy, se acuerda de la figura del eunuco, este hombre simpatizante de Dios, temeroso de Dios, que va leyendo el profeta Isaías pero no entiende. Entonces el Espíritu del Señor suscita a Felipe, uno de los diáconos de la iglesia primitiva, para que se le acerque y lo evangelice. Pero a mí me gusta mucho porque en el texto se dice que el eunuco está leyendo, un poco enredado, confundido, un pasaje del profeta Isaías, y entonces Felipe le hace una pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y miren la respuesta del eunuco: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Ahí está la razón de ser de una escuela bíblica. La iglesia, en la persona de sus pastores, nos convertimos en el Felipe que se acerca a ustedes con amor para ayudarles a comprender con nuestra predicación la palabra que leen, para que de la Escritura pasen al encuentro con el Señor de la palabra, que tiene poder de salvación para todos. Ante la pregunta: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces la iglesia responde: encuéntrate con la palabra, en profunda comunión con tus hermanos, bajo la guía poderosa del Espíritu Santo, y el mismo Señor, que es palabra, irá conduciendo tu corazón a un encuentro vivo de salvación, que es en definitiva lo que estamos buscando. Hay un texto para quienes vienen hoy por primera vez o quienes también estuvieron, que estamos trabajando, y voy a volver a él. Está en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos a partir del 14 hasta el 17. Para mí, y creo que no me equivoco, el texto que mejor expresa el valor que nosotros le reconocemos a la Sagrada Escritura, porque no es un libro más, sino que es un libro inspirado, está aquí. San Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo. Búsquenlo por favor, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14.
Este texto ya lo proclamamos el jueves pasado, ustedes lo tienen allí. Vamos a sacar dos conclusiones y ahí empatamos el discurso. San Pablo le está diciendo a su discípulo: persevera en lo que aprendiste cuando recibiste la fe. A Timoteo lo evangelizaron su abuela y su madre. Miren qué bello. ¿Y cuál era como el contenido de la evangelización con el que lo llevó a la fe estas mujeres a Timoteo? Las Sagradas Escrituras. Y entonces San Pablo reconoce que toda escritura que viene de Dios tiene un efecto de sabiduría, y la sabiduría da la fe que lleva a la salvación en Cristo Jesús. Mucho cuidado con esto, porque yo lo repetí hasta la saciedad el jueves pasado y lo quiero repetir. Lo que da la Biblia no es salvación. Lo que da la Biblia es sabiduría. ¿Y para qué necesito ser sabio? Para una adhesión de ojos abiertos y corazón palpitante a Jesucristo, para aceptar a Jesús como Señor en mi corazón, para que la palabra de Dios encarnada, que es Jesús, Él es su revelación definitiva. No hay una palabra que iguale o que supere a Jesús de Nazaret. Karl Rahner, un teólogo del siglo XX, el más grande que ha tenido la Iglesia Católica en el siglo pasado, decía: Jesús es irrebasable. No hay otra palabra que pueda estar por encima de Jesús de Nazaret. Él es la palabra. La palabra no es un libro. La palabra es una persona, la persona adorable de Jesucristo, a quien tú aceptas en la fe. ¿Y para qué es el libro? ¿Para qué son las Sagradas Escrituras? Para tener la sabiduría que te lleve a la fe, y la fe es la que te da salvación. Y lo segundo que afirma Pablo en ese texto, que es muy interesante tenerlo presente, es que las Escrituras, y ahí viene el carisma del que estamos hablando, son inspiradas por Dios. Y ahí es donde nosotros entramos a explicar. Entonces, retomo y continúo. Vamos a hacer un acercamiento general a la Sagrada Escritura. Vamos a ofrecer las claves, las llaves de comprensión de la Sagrada Escritura en general. Luego nos acercaremos a un libro de la Biblia, que es el Evangelio de San Mateo. Pero por ahora vamos a tener una introducción general. La principal llave que les voy a entregar es la certeza de que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Es decir, que junto al autor sagrado está la acción del Espíritu Santo. Eso es lo que llamamos, en términos sencillos, inspiración. Miren lo que estoy afirmando, pónganle cuidado. Junto al autor, a través del autor, en el autor está la acción del Espíritu Santo. Y esto lo van a tener ahí presente, porque cuando empiece a clarificar inspiración, van a superar la idea de que detrás del autor, como quien dicta, está el Espíritu Santo. O en lugar del autor, como quien suplanta, está el Espíritu Santo. No, junto al autor, en el autor, con el autor, a través del autor y de su experiencia de fe, el Espíritu de Dios inspira a quien escribe, y lo que escribe tiene capacidad de inspiración, que se lo puedo explicar un poco más adelante. Espero entonces que vayamos comprendiendo, que sea claro, que al menos el sonido, la imagen no importa tanto, pero sí me importa que el sonido pueda ser claro, porque es lo que necesitamos escuchar. Aquí me preguntaba alguien que veo que es eunuco. Eunuco eran los servidores de las reinas que eran castrados para que no se fueran a aprovechar de ellas, y mucho menos para que las fueran a embarazar. Esa fue la palabra que ahorita utilicé, pero sí debo explicar, porque a veces suponemos, hoy en la primera lectura aparecía un intendente de la reina Candaces y ellos eran castrados para que no abusaran de las reinas. Vamos entonces a explicar qué significa inspiración. Y la primera tarea que nos hemos propuesto es decir lo que no es. A veces uno aprende por lo que es y otras veces se aprende por lo que no es. Vamos a tratar de ir despacio con esto, porque si esto está claro, después nos vamos a mover con mucha
facilidad. Esto de conocer la Biblia requiere tener las ayudas indicadas y con toda seguridad nos vamos a mover con libertad y vamos a poder aplicar estos criterios para cualquier texto de la Biblia. Unos serán más fáciles, otros no serán tan fáciles, pero sí vamos a intentar crecer. Esto es una tarea de todos. Yo estoy en camino de crecimiento, ustedes también. Hacemos el camino juntos porque somos discípulos de Jesús. ¿Qué fue lo primero que dijimos la semana pasada sobre lo que no es la inspiración? Voy a repetir, la inspiración no es un dictado mecánico, no es un dictado mecánico de parte de Dios. Miren, yo pongo una imagen que seguramente es la imagen con la que a ustedes los formaron, a mí también. Todo el mundo ha pensado que la Biblia, por ser inspirada y porque reconocemos la acción del Espíritu Santo en ella, esto no lo estamos poniendo en duda. La gente piensa que el autor sagrado, acuérdense la palabra extraña que aprendimos y la repito, agiógrafo. Esa es la palabra técnica con la que se conoce a quien estudia la Sagrada Escritura, agiógrafo. La gente piensa que el Espíritu de Dios, en una especie de evento e intervención sobrenatural, se acerca al autor y le dicta lo que va a escribir. Incluso no falta quien piense que ese dictado implica que le va dictando hasta los signos de puntuación para que se escriba solo lo que Dios quiere, y esto garantizaría que la Biblia no tenga errores. Claro, si la Biblia ha sido dictada por Dios no puede haber errores. Pero cuando uno lee la Biblia con un espíritu sensato, cuando uno se acerca a la Biblia y la lee desprevenidamente, va a caer en la cuenta de que la Biblia sí tiene errores e imprecisiones, pero no en orden a la fe y la salvación. Una de las preguntas que me hacían y que yo después leí, porque yo reviso pues todo lo que ustedes escriben acá, era que yo no podía afirmar que la Biblia tenía errores, que cómo se me ocurre a mí, padre, decía, decir que la Biblia tiene errores si viene de Dios y Dios es la suma verdad. Lo aclaro, la Biblia no tiene errores en orden a la salvación, porque la verdad de salvación es Jesucristo muerto y resucitado. Nuestra verdad no es un sistema doctrinal, nuestra verdad no es una teología, nuestra verdad no es, como dice Aristóteles y luego decía Santo Tomás de Aquino, una adecuación del intelecto a la cosa. Ellos dos, que pensaban igual en este sentido, decían, ¿por qué este pocillo es verdadero? Porque esto es un pocillo y no una cama, porque hay una adecuación perfecta entre la cosa y el pensamiento. La idea que yo tengo de pocillo coincide con esto, en cambio esto no es un pocillo. Pero yo puedo armar, porque yo sé muy bien de papiroflexia y puedo armar un pocillo con el papel y puedo lograr, porque soy ingeniero industrial, que le sirva un líquido y no se riegue. No, desde eso no se trata. Se trata de que la idea de pocillo coincide con esta cosa, que es el pocillo, y por eso esto es verdad. En cambio, la idea de pocillo no coincide con el papel y por eso no es verdad. No, esa no es nuestra verdad. Lo aclaro, y esto lo decía hermosamente el Concilio Vaticano II. La verdad es una persona. La verdad es dinámica, la verdad es un acontecimiento permanente, y eso sí lo encontramos en la Escritura. Es que yo doy testimonio de la veracidad de la palabra que hay en la Biblia, pero otra cosa muy distinta es la precisión y la exactitud. Miren, nuestras madres, nuestras abuelas nos formaron en la verdad, pero en imprecisiones. ¿Quién va a negar, por ejemplo, que todos aprendimos a ser obedientes? Con una historia que mi abuela me contaba y que seguramente las abuelas de ustedes les contaron. A mí me decía mi abuela, póngale cuidado a la calle que hay muchos peligros y no se vaya a quedar por ahí de desobediente, que cuando yo era una niña en el campo, una vecinita salió, fue grosera con la mamá y con el papá, desobedeció y se la tragó la tierra, nunca más volvió. Obviamente que si era para infundir miedo lo logró. ¿Quién después de un ejemplo de eso se va a quedar en la calle? Yo me imaginaba cuando iba a hacer los mandados que la tierra se iba a abrir y que por desobediente o quedarme con la de vuelta o no comprar como las cosas que me habían pedido me iba a tragar la tierra.
No, hay una verdad, y es que ser desobediente tiene consecuencias. Pero la manera como mi abuela me decía esa verdad es legendaria, es fabulosa. Ahí no tenemos de alguna forma ninguna precisión y exactitud. Y miren que a todos nos dijeron exactamente lo mismo. Yo alguna vez con los alumnos pensaba, bueno, ¿y qué hay detrás de una historia como esta, tan fantasiosa? ¿Qué hay detrás de una leyenda de la tierra que se traga personas? Yo pensaría, y alguno me puede dar la razón, que lo que hay detrás es esos hijos que se fueron en el campo a buscar experiencias, a aventurar, que se fueron de la casa y se perdieron, que se cansaron de pronto del fuete que les daban los papás y los abuelos, salieron alguna vez, vieron la oportunidad y no regresaron. Y entonces ellos lo expresaban con ese lenguaje que yo necesito para ser salvo, está aquí, porque la Biblia me lleva al encuentro con la verdad que es Jesucristo. Pero la Biblia, por ser un libro humano, porque Dios no escribió la Biblia ha sido escrita por seres humanos, con toda su cultura, con todo su bagaje histórico, con toda su experiencia de fe, todo lo que esta persona vive está plasmado en la Biblia. Y aún a pesar de esto, aún con las limitaciones del autor bíblico, aún con sus ignorancias comunes y corrientes como las de todo ser humano, aún con sus errores e imprecisiones, hay palabra de salvación para la vida. Ahí vamos creciendo entonces en la comprensión. No es un dictado mecánico, por lo tanto, no se puede concluir que por ser dictada por Dios la Biblia no tenga errores. Hasta el Concilio Vaticano II, la Iglesia pensó que la Biblia no podía tener errores. Y miren que en la confrontación con la ciencia, sobre todo en el Renacimiento, con los grandes pensadores, cometimos grandes errores, llevando a la gente a la cárcel, a la Inquisición o a las llamas, simplemente por defender el literalismo bíblico, cuando estos grandes pensadores, yo pienso que iluminados por Dios, nos hacían caer en la cuenta de que la verdad que estamos explorando es verdad de salvación, que le dejamos a la ciencia ser la ciencia y que le dejamos a la religión decir una palabra sobre Dios. Miren, yo siempre pongo un ejemplo y ustedes, algunos de los que me conocen, lo pueden recordar. Hace algunos años, ya muchos, cuando yo trabajaba en Bosques de San Pablo, en Santa Cecilia, tuve la oportunidad de ir a ungir a un joven que habían baleado en Castilla. Estaba lloviendo demasiado de noche, la clínica tiene capellanes, sin embargo, me pidieron el favor de asistir a este enfermo que efectivamente se estaba muriendo. Yo le dije a la familia, váyanse, díganme en qué lugar está y yo llego después de ustedes. Me puse una chaqueta, cogí la sombrilla, cogí los óleos y la mamá desesperada se fue primero que yo. Y yo llegué, yo iba tapado, iba cubierto por la chaqueta, la gente no me conocía. Y entonces en el momento en que yo estaba entrando al piso de cuidados intensivos, salió una neurocirujana. Y entonces ella se quitó el tapabocas y le dijo, preguntó, ¿dónde está la familia de fulano de tal? Entonces se acercaron unas personas, yo no me quise acercar, yo me quedé un poquito escondido, pero escuchaba bien lo que decían. Y entonces ella dijo, bueno, a este joven le han pegado un tiro en la cabeza, si yo lo opero, seguramente en la operación se va a morir. Si no lo opero, en el mismo proceso de su gravedad, se va a morir. En este momento, yo como científica no tengo nada más que decir. Y dijo esto, ustedes son creyentes. Entonces la señora que me fue a buscar le dijo, claro, yo soy católica y llamé a un padre, está que llega. Y entonces en ese momento yo dije, soy yo el sacerdote. Y la neurocirujana me dijo, yo no soy creyente, pero aquí comienza usted. Termino yo, empieza usted. Ella me llevó, me dijo dónde hacía todo el proceso de asepsia, ella se retiró y yo ungí al enfermo. La ciencia tiene un límite. Yo no podía decirle a la neurocirujana, ¿a usted cómo se le ocurre no creer que aquí puede haber un milagro? Présteme el escarpelo, présteme a los instrumentadores que yo le voy a sacar la bala a este enfermo. Yo no puedo hacer lo que le toca a la ciencia. Ni a la neurocirujana le tocaba orar por el enfermo, porque ese es un asunto que me tocaba a mí como sacerdote. El campo de la ciencia es uno, el campo de la religión es otro, se integran como si fueran dos hermanas que se necesitan la una a la otra. Pero entonces, miren, no le pidan a la Biblia precisiones científicas, porque se van a decepcionar. La Biblia de ciencia no sabe, o al menos de ciencia moderna. La poca ciencia que pueda tener es la ciencia del momento histórico en el que el autor sagrado escribe.
A mí alguna vez me decía alguien: padre, ¿y por qué si Dios inspiró la Biblia, no le dijo la verdad a los autores del Génesis para que nos hubieran dicho desde el comienzo que el origen del hombre es la evolución de las especies? Eso sería pensar que la Biblia es un dictado. Entonces a los autores del siglo VI antes de Cristo, que en Babilonia, escuchando los mitos que allí se proclamaban de creación, escriben su relato de creación. Yahvé es el único creador del cielo y de la tierra. Yahvé ha hecho al hombre a su imagen y semejanza. Ese es el relato bíblico que encontramos al comienzo de la Biblia. ¿Cómo le voy a pedir yo a un hombre religioso en Babilonia que escriba lo que solamente a finales del siglo XIX comprendimos y que hoy nos cuesta aceptar? No le podemos pedir a la Biblia precisiones científicas porque no es un libro de ciencias, tampoco precisiones históricas. Hay una cantidad de errores históricos, pero que incluso los autores manipulan porque lo que quieren no es hacer historia, sino hacer teología, y no tienen problema con eso. Lo que nos tendría que preocupar es acercarnos a la Biblia y que no encontráramos en ella la verdad de nuestra salvación. Y vea, aquí voy a hacer una precisión, una aclaración, y me perdonan porque voy a ser muy duro con este tema. Tampoco todo lo que digamos en nombre de la Biblia caprichosamente lo podemos aceptar como una verdad de salvación. Por eso la iglesia, en su sabiduría, a la manera de Felipe con el eunuco, nos acompaña, porque tiene la fuerza del Espíritu para que hagamos una interpretación adecuada según el mismo Espíritu en el que ella fue escrita. Todos los que saben un poquito de Biblia a nivel de teología saben que un criterio de acercamiento a la Biblia que nosotros enseñamos es que la leemos en el espíritu en el que fue escrita. Eso es lo que llamaríamos el contexto religioso en el que el autor pone por escrito su experiencia de fe o la de su pueblo. Miren, estos días veo a la gente manipulando la Biblia para atemorizar. Sigo viendo por todas partes catequesis sobre el infierno. Muéstrenme un solo texto bíblico donde Jesús hable del infierno como lo quieren presentar algunos grupos y algunas personas fundamentalistas. Jesús habló de salvación, Jesús habló de vida eterna, Jesús habló de que Dios no quiere que nadie se pierda, la homilía que hacíamos ayer, el evangelio de ayer, y lo único que sabe hacer Dios es salvar. Si usted confronta a Dios y le dice: vea, condene a este criminal, condene a este pecador, ¿Dios qué le va a decir? Perdóname, pero yo no lo sé hacer. Dios no sabe condenar. Y a Dios le estamos adjudicando condenaciones. Está mandando al infierno a todo el mundo, pero debería entonces mandarnos a nosotros de primero por creernos con el derecho de juzgar. Porque si con algo fue duro Jesús, fue con los juicios apresurados y temerarios. Entonces me parece a mí que yo no puedo coger la Biblia y amañarla para generar este tipo de cosas. Un criterio excelente para poder saber, en definitiva, que este texto es inspirado, es que solo me dé buenas noticias. Miren, yo se los voy a decir y yo defiendo esto a capa y espada. Miren, si algún texto de la Escritura no puede ser interpretado en clave de buena noticia, no le crean aunque esté en la Biblia. Pero todos los textos de la Biblia, aún los más duros y difíciles, dándoles la vuelta, entendiéndolos en su contexto, con una buena guía, todos son portadores de buenas noticias. Vamos a poner un ejemplo de lo más duro que uno encuentra en la Biblia. En el libro de los Reyes hay un episodio que casi nadie conoce, pero yo se los voy a decir. Resulta que en la primera parte del libro de los Reyes aparecen dos ciclos, el de Elías y el de su sucesor Eliseo, que tiene el mismo espíritu de Elías y que ha sido enviado por Dios para predicar que solo Yahvé es Dios, en una época en que el pueblo había desviado el corazón y adoraba a otros dioses, otros Baales. Sobre todo, esta idolatría fue suscitada por los reyes de turno. Hay una mujer malvada fenicia llamada Jezabel que dañó el corazón del rey Acab y todo el pueblo adoró a Dios y a los Baales. Entonces Elías y luego Eliseo defienden, lo voy a decir técnicamente, el monoteísmo de Dios. Es decir, el monoteísmo del pueblo, es decir, solo Yahvé es Dios y no hay otro Dios. Este es el Dios verdadero, solo a Él lo adoraremos. Entonces miren, hermanos,
Como el profeta de Dios es ungido de Dios, este hombre es sagrado, este hombre nos habla las palabras de Dios. De hecho, la palabra profeta significa el que le presta la boca a Dios. No son las palabras de Eliseo, son las palabras, la fuerza, el espíritu de Dios. La gente tenía la capacidad de saber que el profeta era presencia de Dios en medio del pueblo. El profeta era palabra con mayúscula de Dios, por eso es sagrado, es intocable. Esa era la conciencia de Israel. Y hay un texto por allá donde Eliseo, que era calvo, subía por el monte y habían unos niños jugando y empiezan a burlarse de la calvicie de Eliseo. Y le gritan: sube calvo, sube. Y entonces el texto bíblico dice, con su lenguaje, eso después lo explicaremos, los géneros literarios, las distintas maneras de escribir en la Biblia que responden a una cultura. Con ese lenguaje brusco, tosco, difícil de entender, dice que Eliseo, lleno de ira santa, manda que dos osas destrocen y se coman a esos niños. Cuando uno lee un texto de esos, uno dice, ¿será por favor? ¿Será que es lógico que yo pueda decir al final de ese texto palabra de Dios? No es absurdo que yo pueda llamar palabra de Dios algo tan difícil como el profeta de Dios manda que se coman unos niños. Son unos niños juguetones, burlones. Ellos no tienen por qué pagar las consecuencias de la ira de Eliseo. ¿Cómo se le ocurre mandar dos osas a que se los devoren vivos? Pero ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es el mensaje positivo que podemos sacar? ¿Qué es lo que podemos extraer en términos de salvación, aunque la letra sea tan dura de asimilar? Que el profeta de Dios es sagrado, que la figura del profeta se respeta y se defiende, que nadie se puede burlar del profeta. Ese es el lado positivo de un texto tan oscuro. Pero cuando alguien venga, aún en nombre de Dios, a predicarte condenaciones, no creas, eso no es de Dios. Esa no es la buena noticia que tenemos que encontrar en el Evangelio. Padre, y entonces no hay infierno. Yo nunca he dicho eso. Ay, entonces no hay condenación. Tampoco lo he dicho. Pero eso no es lo que predicamos. Por supuesto que la libertad puede optar de manera equivocada. Por supuesto que el dolor de Dios es ver que su criatura no quiere realizarse en el amor, que se encorva sobre sí misma, que se encierra en sí misma, que anula la luz de Dios en ella, y como Dios respeta la libertad de su decisión, por supuesto, pero no hay que afirmarla. Lo único que tenemos cierto es la salvación, y de eso está, digámoslo, henchida la Biblia, porque esta es una buena noticia. Aún los textos más difíciles del Primer Testamento, si tenemos la ayuda indicada en el Espíritu de Dios y con la Iglesia, podremos extraer de ellos buenas noticias para mi vida. Pero si tú no las conoces, si tú no conoces las claves de esos textos, pásate a otro y no te dejes embaucar. Yo hago un curso de Mariología en la Luis Amigó. Y alguna vez hablando de estas apariciones de la Virgen para amenazar, hace algunos días salía de esos tipos de videos que auguran lo que va a pasar, diciendo que el año pasado, no sé cuándo, la Virgen de Meguyori, una aparición que todavía no ha sido aprobada totalmente por la Iglesia, ya había avisado la pandemia. En muchas de las supuestas apariciones que hay de la Virgen María, se atemoriza: 3 días de oscuridad, métanse en un sótano, compren un plástico, 3 velas, exorcicen agua, sal, no sé qué cosas. Yo siempre le digo a mis alumnos y se los digo a ustedes: si la Virgen viene a decir este tipo de cosas, no le crean, esa no es la madre de Jesús. Porque la madre de Jesús en Caná nos dijo: hagan lo que Él les dice. Y Él decía en el Evangelio de ayer: no quiero que ninguno se pierda, porque yo he venido para que tengan salvación y los voy a resucitar. Hoy lo repetía el discurso del pan de vida. No le crean a la Virgen cuando venga a amenazarnos. Lo único que tiene la Virgen para decirnos, ya lo dijo, y su silencio es más elocuente que sus palabras. Ella dijo en Caná: hagan lo que Él les dice. No es la Virgen una oficina de correos, y menos de correos catastróficos. La Virgen viene a acompañarnos en el camino de la fe para que, como ella, encarnemos la palabra. Si alguien sabe lo que hay que hacer con la Biblia, es María. Porque en el vientre de María está la palabra, que es la persona adorable de Jesucristo, a quien queremos conocer y amar para poderlo seguir con toda alegría, porque somos sus discípulos. Y la primera discípula, la mejor discípula, la más perfecta discípula de Jesús ha sido su propia madre, María de Nazaret. Ya les digo esto para ir terminando. Casi nadie sabe interpretar la profecía de Simeón.
Simeón le dice a María: una espada traspasará tu alma. Y todo el mundo piensa en la cruz. No, señores. Acuérdense que según la carta a los Hebreos, la espada es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos 5? La palabra de Dios es viva y eficaz. Es una espada de doble filo que corta cuando entra y corta cuando sale. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Simeón a María? La espada, que es la palabra de Dios, tocará tu vida. Y la palabra de Dios a veces genera esperanza, pero otras veces genera confusión. Y la palabra de Dios a veces es fuente de alegría, pero también es amarga. Y la palabra de Dios sacude, zarandea, revuelca. Esa es la palabra que atraviesa el corazón de María. No solamente su pasión, sino la palabra que ella va asumiendo en todo su camino de fe. Por eso es modelo para ustedes y para mí. Y eso es lo que hay que hacer con la palabra que brota de la Escritura, que nos atraviese el alma, que nos hiera. Así lo decía muchas veces Benedicto XVI: déjate herir por la palabra. No por la Biblia, sino por la palabra. Pero la palabra brota de la Biblia cuando nos acercamos adecuadamente a ella. Entonces, hermano, no le tengan miedo a afirmar que la Biblia tenga, en términos humanos de ciencia e historia, imprecisiones, inexactitudes, si quieren pónganle comillas, errores. Lo que no aparece en la Biblia es un error en orden a la salvación. Lo que yo necesito para salvarme está en la Escritura y se llama Jesucristo. Él es mi verdad. El próximo domingo, el 5 de Pascua, Jesús dirá en la última cena: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El libro puede tener errores, pero Jesucristo es la suma verdad, porque en él Dios ha hablado al hombre de manera perfecta y definitiva, insuperable, inmejorable. Él es la palabra de Dios que se ha hecho carne, es decir, humanidad en el vientre de María. Vamos a decir entonces una última idea. No hemos terminado el tema, esto sigue, pero la idea es que todo pueda quedar muy claro sobre lo que no es inspiración, y dejamos el ratico para las preguntas. Hemos dicho que no es un dictado mecánico del Espíritu Santo, que tampoco es una despersonalización del autor. Es decir, el autor entra en éxtasis, el Espíritu de Dios lo posee, como en esa novela vieja que vimos con Amparo Grisales de En cuerpo ajeno. Entonces lo posee, y quien termina escribiendo es Dios y no el autor. El autor, se los dije, termina siendo un instrumento pasivo en las manos de Dios. No y no. El Espíritu de Dios actúa en y a través del autor. Y cuando digo autor, es todo lo que signifique su vida, su inteligencia, su voluntad, sus capacidades, sus habilidades, su cultura, su comunidad, su experiencia de fe. Todo lo que este hombre vive y lo viva desde Dios, el Espíritu Santo hace de ello una palabra para ser transmitida, primero en la predicación y luego por escrito, porque toda palabra de Dios primero fue entregada por predicación y luego fue puesta por escrito. No hay una despersonalización, hay una acción a través de. Y es lo que tenemos que comprender. Dios no anula la personalidad del autor. Dios actúa a través de la personalidad del autor. Por eso, si el autor sabe mucho de una cosa, aparece en el texto. Si el autor no sabe mucho de otra cosa, no aparece en el texto. Vamos a poner un ejemplo final. Muchos han afirmado que Lucas, o quien haya detrás del evangelio que llamamos de Lucas, era un médico. Uno de los argumentos para afirmar que era médico, un médico, por ejemplo, en el mejor sentido de la palabra posible de la época, de la ciencia del siglo I, del mundo helenista, es porque el Evangelio de Lucas está lleno de anotaciones de la medicina. Entonces hay como tratamientos, hay palabras médicas. Entonces los autores que afirman que Lucas era médico, eso no se puede probar, estoy haciendo una conjetura, comprueban en el texto los conocimientos médicos que no tienen los otros evangelistas. Miren, más allá de afirmar que Lucas haya sido un médico, lo que sí queda claro con esto es que la comunidad que escribe el Evangelio de Lucas tiene un conocimiento de medicina que no tuvo Marcos,
que no tuvo Mateo, que no tiene Juan de la misma manera. ¿Y por qué los otros no tienen esos detalles? Porque quien los escribe, en su personalidad no hay conocimientos médicos. ¿Por qué el Evangelio de Juan es más teológico, más sistemático, más elevado? Porque quien hay detrás del cuarto Evangelio es una persona o una comunidad que ha hecho un proceso más adelantado de conocimiento teológico, y eso aparecerá en los textos. Este elemento lo vamos a seguir profundizando, pero nos quedará claro, no hay una despersonalización. Es que a través de la vida y la fe del autor, entonces Dios tiene una palabra poderosa para darte. La ayuda que brinda la iglesia te permite discernir esa palabra para que nunca le hagas decir a la Biblia lo que ella no quiso decir. Bueno, hermanos, qué alegría haber estado con ustedes. Vamos a dejar unos minuticos de preguntas. Trataré de responder las que tengan que ver con este tema. Yo luego rastreo las otras y trataré de ir dando la oportunidad para responder. Acuérdense que les dije que cada tanto tendremos un encuentro solo para preguntas. Así la hora o la horita y 10 minutos que compartimos también nos sirve para eso. Entonces voy a estar aquí atento a sus preguntas. Las que no pueda contestar el jueves entrante, si Dios quiere, lo hacemos. No se desconecten todavía, permanezcan un ratico con nosotros. Bueno, aquí hay una pregunta sobre Génesis 6, pero más bien te la voy a contestar a nivel privado porque no tiene que ver directamente con el tema, pero yo te la contesto. No sé, no hay preguntas hoy, todo ha estado claro. Damos otros minuticos o si no terminamos. Bueno, me está preguntando por Adán y Eva a propósito de lo que dije ahora. Ese es un tema que requiere una explicación muy amplia, pero hace parte de un elemento que vamos a desarrollar, tal vez la próxima sesión, sobre el tema de los géneros literarios. Yo siempre les voy a dar una clave para que lo tengan lo tengan claro, y es esto, porque se nos hace tarde. La Biblia no es lo que dice, sino lo que quiere decir. Siempre hay que preguntarle al texto, ¿qué quieres decir? Hay que hacerle esa pregunta, porque si nosotros cogemos el texto a nivel literal, entonces lo que hacemos es manipularlo o no poder rastrear la intención profunda que tiene el texto. Siempre que escribimos o hablamos, tenemos una intención. Nosotros somos capaces a veces de darnos cuenta cuando hay mala o buena intención en una palabra. Lo mismo es que nosotros no nos estamos encontrando con el autor, sino con un texto que lleva muchísimos años escrito en una cultura que no es la nuestra. Entonces es muy importante que nosotros podamos comprender lo que quiere decir el texto, porque si nos atenemos a la literalidad, el literalismo bíblico tiene por consecuencia el fundamentalismo religioso, y eso sería peligrosísimo. Cuidado con el fundamentalismo que nace del literalismo. Los textos hay que interpretarlos
a partir de los géneros literarios. Y Adán y Eva van a corresponder a un género literario especial con el que se nos quiere decir algo. Y es que todos hemos sido creados amorosamente por Dios. Eso es lo que cuenta de ese texto, pero lo podemos explicar con mayor detenimiento en otra ocasión. Bueno, a otras preguntas les contesto yo a nivel personal. Quiero agradecerles su fidelidad. Hoy entraron alrededor de 260 personas. Es un espacio muy bello que yo agradezco. También me pueden decir si se es claro. Si la imagen se tilda, es porque a veces el internet no es el de aquí el que falla, sino el de ustedes. Aquí también ha fallado, pero casi siempre hay que revisar las conexiones, hay que estar cerca del wifi. Esta es una hora muy difícil para el internet porque todos están entrando por teletrabajo u otras cosas. Más que la imagen, repito, es el sonido lo que importa. Obvio que la imagen también cuenta, pero en este caso es el sonido para que podamos tener este espacio. Varios avisos. Mañana celebraremos a las 6 de la tarde, aquí desde la parroquia, la Eucaristía en el Día del Trabajo para que se unan quienes no están con nosotros en Telemedellín. El domingo tenemos la Eucaristía a las 11 de la mañana para celebrar el Día del Buen Pastor y a las 7 de la noche tendremos el ejercicio piadoso de los 1000 Jesuses para que se unan con nosotros. También les voy a avisar más adelante la celebración que tendremos por las madres difuntas, por las madres vivas, para que también nos unamos. Y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves a esta hora. Les doy entonces la bendición, les agradezco todo su cariño, toda su fidelidad y a ser parte de esta gran familia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Que el Señor los bendiga y los proteja, haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor, vuelva sobre ustedes la mirada y les regale la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.